que es el artículo 20, que habla de la sanidad divina. Eso está escrito en nuestra declaración de fe. Y dice lo siguiente: creemos, enseñamos y practicamos la doctrina de sanidad divina, liberación, milagros, prodigios y señales a través de los dones descritos. Eso es lo que dice el artículo número 20 de nuestra declaración, pastor. Bien. Este artículo es para estudiarlo, ¿no? Porque hay cosas que me llamaron mucho la atención. Está, como diríamos, enumerando ciertos temas y dice la doctrina de la sanidad divina, liberación, milagros, prodigios y señales, no está claramente definido. ¿Ya? ¿No? El decir a través de los dones descritos no define, no explica en qué consiste la doctrina. Las otras doctrinas, la resurrección, la justificación, santificación, redención, están explicadas. Aquí es una enumeración. Entonces hay que recurrir a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, primero tengo que decir algo que es importante. Yo sí creo en milagros. La Biblia enseña milagros y cada uno ha, ha visto, va a ver, ¿no? A futuro también milagros. Hay unos que no pueden ver los milagros cuando realmente Dios hace cosas tan sencillas que es un milagro, pero hay unos que sus ojos no les permiten ver eso. Hay otros que solamente creen que los milagros son grandes cosas que ciertas personas pueden hacerlos. Y no es así. Dios hace milagros. Y nos sorprendería los milagros que Dios hace, pero que nosotros no nos damos cuenta, porque nuestros ojos también están todavía cegados por algunas cosas, ¿no? Entonces, voy a hablar precisamente de en qué consiste la doctrina de esto, ¿no? Que está planteándonos este artículo, ¿no? Bien, entonces, tiene que ver, por un lado, con la doctrina del Espíritu Santo, ¿ya? Este artículo tiene que ver especialmente con la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Y debo mencionar también, aquí antes de desarrollar todo este artículo, que una equivocada concepción de la persona y de la obra del Espíritu Santo nos va a llevar a una confusión espiritual y una confusión cuando leamos la Escritura. Hay tal vez han escuchado, ¿no? El oro de los tontos. Y cerca de mi casa, aquí abajo, hay un río, se llama el Orcojahuira, ¿no? Y cuando era niño nos íbamos a divertir todas las tardes y casi nos bañábamos en ese río porque el agua era cristalino. Ahora ya no puede ni pasar ese río, ¿no? Porque son aguas totalmente contaminadas. Pero mientras ese río, ahí a estas horas en la tarde, estábamos chacoteando ahí en el agua, tal vez desde las 3 de la tarde, nadie nos decía nada, teníamos todo el tiempo para nosotros en el río, mis hermanos, 3, y mis amigos vecinos también, hijos de Dios, hijos de sus papás también cristianos, ¿no? Entonces nosotros 3 más ellos 2 y algún otro más que se acoplaba, unos 6, 7, 8 niños que bajábamos ahí, y algún rato habíamos visto dentro del río brillar. Y por estos lugares, hacia mucho tiempo atrás, había unos huecos en la tierra y se dedicaban a extraer oro por el río Choqueyapu, bueno, en el Choqueyapu y también aquí en el Orcojahuira. Entonces, en el río veíamos brillar puntitos. Y las primeras veces que nos hemos sorprendido era ir a buscar ese oro, ¿no? Imagínense, niños, claro, hay huecos en cerros donde sacaban la arena para lavar, y claro, dice que sacaban oro. Y nosotros niños que en nuestra inexperiencia pensamos que el oro estaba ahí brillando, entonces hemos ido a tomar esas cositas que brillaban
y no es más que, si no me equivoco, se llama mica. No es oro, ¿no? Pero brilla, ¿no? En el río, brilla en el agua. Y nosotros creíamos que era oro y nos alegramos al tener una chispita de eso, ¿no? Pero no es oro. Entonces, muchas veces pasa con estas doctrinas, con estos temas, de la misma manera, ¿no? Uno cree que eso es oro, pero no es oro de tontos, ¿no? Hay cosas que hay que tener mucho cuidado. Y la Escritura, vamos a ver, está advirtiéndonos de esto de una manera muy precisa, ¿no? Bien, entonces, dice, voy a ver esta parte, dice, creemos y enseñamos y practicamos la doctrina de la sanidad divina, liberación, milagros, prodigios, señales. Bien, vamos a centrarnos en, primeramente, ¿ya? En un tema que es importante. Estas tres palabras que están al final, milagros, prodigios y señales, vamos a verlas en primer lugar, ¿no? Hemos dicho que este artículo tiene que ver con el Espíritu Santo, entonces vamos a entender qué son milagros, prodigios y señales, porque parece que por ahí está entrando gran confusión a nuestros hermanos, ¿no? A la iglesia de Dios, jóvenes y adultos, ¿no? Bien, entonces, un milagro es algo que Dios hace, es como si estuviera rompiendo el orden humano, ¿ya? Es que la mano de Dios está interviniendo en la historia humana y altera ciertas cosas, ¿no? Y podríamos pensar que un milagro es eso, ¿no? Es que la intervención directa de Dios para sus propósitos y en ciertos momentos, ¿no? Y va a tener un efecto en el hombre. No es porque le ha gustado, con las disculpas del caso, ¿no? No es porque el Señor no tenía nada que hacer y ahora qué milagro hago. No es así. O porque, digamos, estaba ahí sentado y, bueno, por ahí, ¿no? Sus manos están cosiendo y dicen, bueno, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y haré esta cosa. No. Dios no hace esas cosas, ¿no? Dios, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y si recuerdan, uno de los primeros artículos que hemos estudiado, decíamos eso, y el hombre es el que cuando hacemos cosas, a veces no sabemos por qué hacemos, lo hacemos y después queremos darle un sentido. Dios no, Dios tiene sentido en todo lo que hace. No hay nada que se le escape, ¿ya? Entonces un milagro es la intervención de Dios en la historia del hombre, en la vida del hombre, y tiene un propósito, tiene un objetivo. Bien, vamos a ver que la Escritura habla de esto. Mateo capítulo 21, versículos 15, dice así. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, al hijo de David, se indignaron, viendo los sacerdotes y escribas, ¿no? Jesús está en esta tierra y viendo las maravillas, dice la Escritura, ¿no? Se indignaron los demás, ¿no? Los sacerdotes y escribas indignados. ¿Cómo va a ser esto? Sábado, ¿no? Se indignaban, ¿no? Y que le digan, hijo de David, indignados. Y realmente eso es verdad. Jesús es hijo de David. Bien, Hechos capítulo 7, versículo 36 dice, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Está hablando Esteban, haciéndole recuerdo de la historia de Israel en Egipto y frente a fariseos, escribas, a gente que no aceptaban al camino, ¿no? Como se les estaba empezando a llamar en Jerusalén a los seguidores del Señor Jesucristo, ese camino estaban equivocados. Y dice Esteban, Dios lo sacó habiendo hecho prodigios, señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo. Está mencionando esto y 2 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, con todo, las señales de la
las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Bien, ahora, realmente, ¿qué doctrina es esta? ¿Qué significa señales, prodigios y milagros? Bien, hay tres importantes pasajes que tratan este asunto. El primero tiene que ver con Moisés. En Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 5, voy a leer, dice lo siguiente. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échale en la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Verso 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés tenía temor. Y ahora, ¿cómo van a creer los israelitas que yo tengo algo tuyo? ¿No? Recuerden, a los 40 años él había tenido que salir de Egipto porque mató a un egipcio. Ahora han pasado 40 años, él ha estado en Madián, se ha casado, todo eso, y Dios, después de 40 años, teniendo 80 años, Moisés lo llama y le da esta instrucción, ¿no? Y Moisés, en su temor, cómo va a ir delante de su pueblo, porque sabe que lo van a rechazar, le dice, no, Dios le da instrucciones. Mira, haz esto y te van a aceptar. Bien, primero. Segundo, el tema de Elías. Cuando voy a leer Primera Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 38. Por favor, escuchen estos pasajes, luego los van a estudiar con calma, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que estamos viendo en este artículo de nuestra declaración de fe. Dice Primera Reyes 18. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Recuerdan este hecho, ¿no? Era una batalla entre los sacerdotes de Baal, el Dios que ahora los israelitas creían que era el verdadero Dios, y Elías, el profeta de Dios, que tiene una orden de Dios y está frente a 400, pero hay más por si acaso, porque hay otros sacerdotes de Acera, ¿ya? Entonces, de Baal hay 400. De la diosa están a su alrededor, o más o menos serían unos 600 en total, si leemos este pasaje con calma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo van a saber que Elías está enviado de Dios? Pide a Dios que se manifieste y Dios le manda fuego y consume todo, hasta las piedras, ¿no? No quedó nada. Y como resultado, los profetas de Baal, los sacerdotes de Baal, fueron muertos y el pueblo dice aquí, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Corazón de los israelitas siempre dispuesto a alejarse de Dios por este hecho. Al ver este milagro caer fuego del cielo, entonces ahora creen y dicen, mátenlos a los profetas de Baal que han estado toda la mañana y no han logrado hacer nada. Mátenlos, ¿no? Bueno, entonces hay un momento terrible ahí, ¿no? Hemos visto con Moisés, con Elías ya en el reino de Israel. Y Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4 dice lo siguiente.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Nota? Ahora, el versículo 14 es para subrayarlo, ¿no? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento de Espíritu Santo según su voluntad. Los apóstoles también hicieron señales, prodigios y milagros, pero dice, verso 14, testificando Dios juntamente con ellos. Bien, ahora, ¿notaron? Estamos hablando de la doctrina de señales, prodigios y milagros. Bien, entonces, considerando estos tres pasajes, vamos a poder entender qué significan estos tres, ¿ya? Entonces, ¿qué es? Voy aquí abajo. ¿Qué son los prodigios? Ya, prodigios se refieren al poder divino detrás de cada milagro, ¿ya? Es decir, cuando hay un prodigio, estamos hablando en la época de Israel o en el momento de la iglesia, el primer siglo, los apóstoles, un prodigio entonces es que Dios está haciendo ese milagro, ¿no? Y Dios está detrás de cada uno de ellos. Hebreos es muy clarito, ¿no? Testificando Dios juntamente con ellos. Cada uno de estos hombres que ha hecho algún milagro no era porque él ha querido ser o porque tenía poder en sí mismo el hombre, sino que Dios está ahí. Detrás de cada milagro de un hombre de Dios, Dios lo está haciendo. Dios está haciendo. Entonces, estamos viendo eso en la Escritura. Segundo, prodigios son eso, que el poder divino está detrás de cada milagro. Una maravilla. Hay maravillas. Ese es el producto, o sea, ese es el efecto que produce en los testigos, en los que ven. Una maravilla, se sorprenden al ver algo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde es esto? Pues si alguien ha visto a un cojo saltar, era una maravilla. Ahí está Pedro haciendo estas cosas en el templo y se sorprenden y es una maravilla porque los israelitas que estaban en ese momento en el templo se quedan sorprendidos. Y Pedro les aclara, no, yo no he hecho esto, Dios ha hecho esto. Y ese es un prodigio de Dios. Dios solamente puede ser prodigios. Y la maravilla es el efecto que va a causar en los que están mirando, en los testigos. Y señal. ¿Qué es una señal? Una señal es la función que cumple un milagro. Repito, una señal es la función que cumple un milagro. Entonces, prodigios, maravillas y señales tienen un significado en la Biblia. Un prodigio es que el poder divino está detrás de cada milagro. La maravilla es que nos sorprende el milagro hecho a los testigos, a los que vemos. Y la señal es que hay una función, hay un propósito detrás de cada, no detrás, sino hay un propósito especial en ciertos milagros. Bien, entonces, teniendo esto claro, entonces debemos decir que los milagros no son un fin en sí mismo. No se hacen milagros por hacer milagros. En el caso de Elías era para que el pueblo de Dios vuelva a Dios, que se había alejado adorando a los Baales. En la época de los apóstoles también era para llamar la atención sobre la persona de Jesucristo, Dios hecho hombre, y que el pueblo de Israel acepte a Jesús como ¿quién? Como el Mesías que estaban esperando. Entonces, es volcar a las personas de su camino a lo que Dios les está llamando. Es llamarles la atención, ¿no? Eso estamos viendo muy clarito, ¿no? Entonces, hay muchos milagros, hay milagros incluso que Dios los hizo por compasión cuando
les dio alimentos, alimentó a la gente, él veía, ¿no? Dice, tengo compasión de la gente, ¿no? Y los hacía también por compasión. Entonces, podríamos encontrar tipos de milagros, hay que hacer un estudio de eso y vamos a entender que hay unos que, cómo los hizo el Señor Jesús, ¿no? Pero hay otros que tienen un propósito, ¿ya? Es decir, esos son una señal. Los milagros que tienen un propósito específico son una señal, tienen algo muy definido, un objetivo. Bien, entonces, ¿para qué sirven los milagros entonces? ¿No? Estamos partiendo de un milagro. Un milagro a veces es una señal cuando tiene un objetivo, un propósito detrás de eso. Un milagro se hace una maravilla porque sorprende a los que ven, a los testigos. Y un milagro es un prodigio porque Dios está detrás de ese milagro. Bien, entonces, ¿para qué sirven los milagros? ¿No? Y hemos visto en estos tres pasajes que hay un objetivo y es para validar, para respaldar el mensaje y al mensajero. En el caso de Moisés, en el caso de los apóstoles y en el caso de Elías, ¿cómo el pueblo iba a saber que ellos realmente están viniendo de Dios? Sobre todo pensemos en Moisés. Como, bueno, 40 años atrás, él quería hacer su voluntad, él quería libertar a su pueblo con su espada. Pero ese no era el propósito de Dios en ese momento. Dios tenía un tiempo, tenía que esperar 40 años, pero que Moisés ya quería hacer, de jovencito, a los 40 años quería hacer cosas sorprendentes, pero Dios tenía sus planes. 40 años después, sí lo llama a Moisés. Y ahora Moisés, a los 80 años, dice, no, pero nadie va a creer. Ya, Señor. Entonces, con esa vara hace algo sorprendente y para salir de Egipto, todo es una maravilla, es un despliegue de milagros, un despliegue del poder de Dios, ¿no? De los prodigios de Dios, de una manera sorprendente en este país, ¿no? En Egipto, ¿no? Entonces, ¿para qué es esto? ¿Para qué es un milagro? Para validar, para acreditar al mensajero y al mensaje, para que realmente esto sea así, que todos los que ven crean que es venido de Dios, ¿no? Moisés, Elías y los apóstoles, tres ejemplos muy importantes para estudiarlos, son para esto, ¿no? Entonces, recordemos además algo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. Escuchen, por favor. Dice así, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es lo que muchos no entienden. Como hoy en día no se estudia la Biblia, es más, todos quieren hablar lo que les da la gana. Sobre todo hay muchos predicadores que hacen eso y la Biblia, realmente es una lástima. Peores con los oyentes porque ellos no se cercioran de lo que realmente esté hablando, sea inspirado por Dios, es decir, que esté en la palabra de Dios y creen cualquier cosa. Entonces, aquí está aclarando algo sorprendente, ¿no? Porque los judíos piden señales. Los judíos quieren ver señales, si no, no creen. Y los griegos buscan sabiduría. Quieren saber, quieren entender doctrina, ¿no? Sabiduría. Bien, Pablo define eso. El judío, no, yo quiero ver. El griego, yo quiero escuchar. Verso 23, lo que hace Pablo y lo que tenemos que hacer nosotros. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Suficiente. No hay nada más que hacer. Ese es el gran prodigio y milagro de Dios. Esa es la gran señal de Dios para el mundo. Cristo crucificado, resucitado y que vuelve por su iglesia y que volverá para tomar el trono de David. ¡Qué gran cosa! Dice, para los judíos, Cristo, ese Cristo crucificado, ciertamente tropezadero. Claro, un maldito el hombre que es clavado en un madero. No, ¿cómo? Es una
piedra de tropiezo hasta el día de hoy. Han tropezado los judíos. Para los gentiles, locura. ¿Cómo se va a dejar matar? ¿Cómo es posible que se... Y muchos gentiles realmente buscan la manera de justificar ciertas cosas del Señor Jesús, ¿no? Que Jesús no era, que realmente no ha muerto, que ha tomado un veneno para dormir ciertos momentos, un somnífero para dormir unas horas. Inventos que realmente si nos pegáramos nosotros más a la palabra de Dios y le prestáramos más atención, estaríamos libres de muchos errores que circulan a nuestro alrededor. Dice, más para los llamados, para nosotros, para ti y para mí. Así judíos como griegos, gentiles, ¿no? No, somos gentiles. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Cristo está todo. Es el gran prodigio de Dios. Es la gran maravilla de Dios. Es la gran señal de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar a Cristo. Nada más. Predicar a Cristo. Bien. Entonces estamos viendo este momento de los milagros y hay momentos que estos milagros se despliegan de una manera increíble, impresionante. Hemos dicho, Dios al sacar a Israel de Egipto, ha sido todo, ¿no? 10 plagas. Qué sorprendente. Con Elías Tisbita, ungido por el Espíritu de Dios, ¿no? Llamado en momentos del rey Acab, un rey malvado, y peor, su esposa, Jezabel, terrible, ¿no? Y Elías es además arrebatado en un torbellino, ¿no? Al cielo. Y luego Eliseo le continúa. Qué momentos de despliegue de los prodigios de Dios, de las maravillas de Dios, de las señales de Dios para Israel, ¿no? Y el momento del Señor Jesucristo, gran momento, o sea, impresionante. Demonios, sanidades, cosa totalmente sorprendente. Y luego el trabajo de los apóstoles. Era sorprendente, ¿no? Incluso que al pasar su sombra sanaba. Es que Dios tenía un propósito con eso. Realmente esos milagros eran señales. Tenían un objetivo. El acreditar al mensajero y acreditar el mensaje. Hacerlo valedero, ¿no? Y en la gran tribulación también ha de haber un despliegue impresionante de milagros, ¿no? Están los 2 olivos y hay los 140,000 predicando. O sea, en la gran tribulación también va a haber un gran despliegue de milagros, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Les decía de ese oro de los tontos, ¿no? Que de niños unos podemos creer que eso es oro, cuando realmente eso es mica, ¿no? No es oro, ¿no? Es algo que brilla, ¿no? Y debemos prestar atención en nuestro tiempo, en este tiempo, que es muy peligroso, a lo que la Escritura dice. 1 Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No podemos, no debemos creer en todo aquel que hace milagro. Tengo un amigo que es budista, zen, además es filósofo, antropólogo y sociólogo. Y él me dijo, ¿cómo le haces, Álvaro, para estar ahí? Porque en otros lugares hay hombres que no son cristianos, pero extienden la mano, aparecen flores y aparece oro. ¿Cómo le hacen ellos? ¿Son de Dios? En la India hay harto de eso, ¿ya? Hay un montón. ¿Y son de Dios? No, no son de Dios. Entonces, no debemos creer a todo el que hace milagro. Está indicándonos esto la palabra de Dios, está diciéndonos el apóstol, ¿no? Tenemos que recordar que los prodigios
Cuando hay un prodigio se refiere a que Dios está haciendo algo ahí detrás, ¿no? Que detrás de lo que estamos viendo está Dios. Y una maravilla porque nos sorprende lo que hace Dios. Y es una señal porque hay un propósito en ese milagro. No nos olvidemos de esto, ¿no? Entonces el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Está advirtiéndoles Pablo, cierto, había otros que venían así y le aceptaban, pero a Pablo no lo querían aceptar. Y Pablo no era pues un predicador suavito, ¿no? Un predicador que daba palmaditas en la espalda y que decía, hermanito, por aquí. No, no, no. Habla del amor en 1 Corintios, pero él era firme en sus convicciones, firme en mostrar la palabra de Dios y en condenar el pecado, era firme. Y todavía veamos versículos más abajo, en capítulo 11 de 2 Corintios, versos 14 y 15, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y cuántos de esos estarán predicando hoy? Vemos en la televisión, en internet, en la radio, predicados. Dice el verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Eh? Es la palabra de Dios la que nos está advirtiendo. Juan dice, no creáis a todo espíritu. Y Pablo dice que Satanás tiene sus ministros, y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, predicadores, que dan medias verdades. Por eso es que les creemos. Por eso es que muchos caen ante esos ministros de justicia disfrazados, porque predican medias verdades. Predican sí y no a la vez, ¿no? Entonces se les cree. He escuchado estos días a esos falsos ministros y realmente uno puede caer en sus argucias, ¿no? Entonces, Moisés, Elías son nuestro ejemplo. En la escritura están mostrándonos quiénes, por qué han hecho sus prodigios, como por quién han hecho sus prodigios, porque Dios estaba detrás de cada uno de ellos. Era maravilloso porque ha dejado a todos con la boca abierta y era una señal para que vuelvan al Señor Jesucristo, o vuelvan a Dios, ¿no? Entonces, recordemos nuestro primer, el tercer, cuarto artículo de fe. No tenemos que olvidar los artículos de fe de nuestra declaración, ¿no? Dice, afirmamos enfáticamente la divina inspiración de las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en sus 66 libros. Dios, por medio del Espíritu Santo, ha inspirado a los hombres santos para que ella sea la única guía doctrinal para la iglesia. Así está en el artículo de fe. Entonces, de aquí debemos resaltar que son 66 libros. Define nuestra declaración de fe de la Iglesia de Dios, define 66 libros. Ni uno más, ni uno menos. Pero hay algunos que se dicen ser apóstoles que añaden sus palabras a estos 66 libros. A ellos bien los toleráis, diría Pablo. A ellos incluso se los acepta más que a la palabra de Dios. Y eso no puede ser, según nuestra declaración de fe. Solamente hay 66 libros inspirados por Dios. Y precisamente porque están inspirados, los aceptamos, los creemos, los enseñamos, ¿no? Entonces, si estos apóstoles, dice apóstoles, ¿no? Hay 66 libros y no creemos en los otros apócrifos. Si alguien escribiera otro libro, si alguien hablara otras cosas a nombre de Dios, tendríamos que rechazarlo, debido a que en el artículo de fe de la Iglesia Evangélica de Dios no acepta más que los 66 libros, porque ellos están inspirados, ¿no? Ella es la palabra de Dios, ¿no? Y tendríamos que rechazar cualquier otro libro o algo así que alguno de esos que se dicen apóstoles hablan, ¿no? Por el otro lado,
y esto tenemos que tocarlo muy seriamente, es que en el artículo sobre la Biblia dice que son 66 libros y la Biblia es, de 66 libros, es la única guía doctrinal para la iglesia. Ella define doctrina, no un hombre que se diga inspirado y esté en internet o esté predicando en un púlpito, nada. No creemos eso, ¿no? Si creyéramos eso, estuviéramos violando nuestra propia declaración de fe. Entonces, la Biblia es la única guía doctrinal para la iglesia. La Biblia, solo la Biblia, ¿no? Y en eso tenemos que enfatizar por lo que el apóstol Juan está diciéndonos, ¿no? Entonces, a los que se llaman apóstoles y profetas, cualquier predicador o pastor, no son nuestra guía doctrinal. La Biblia es nuestra guía doctrinal. Entonces, esto nos va a evitar de conducirnos por el error o la mentira, ¿no? La verdad absoluta de Dios, ella sí nos cuida. Bien, en cuanto a Elías, algo que nos toca decir es que ligando a este tema de la sanidad divina, prodigios, señales, la doctrina que estábamos tratando este artículo, hemos visto ya que está hablando de milagros, en realidad se trata de milagros, y un milagro es un prodigio de Dios porque es cuando Dios lo está haciendo, ¿no? Porque sabemos que Dios lo hace. Hay personas que hacen milagros, pero no son de Dios. Entonces, no vamos a creer en eso. Incluso puede hacer milagros dentro de la iglesia. Yo he escuchado montones y han acabado con el robo de instrumentos y de muchas cosas, estafas y engaños a los hermanos. A uno de nuestros hermanos, a un amigo que estaba a cargo de una iglesia, lo han acusado ¿no? Porque alguien ha hecho prodigios en su congregación, todos creían que era de Dios, él me contó eso una noche, era terrible, hasta él había creído, pero les engañó, les robó sus equipos de sonido, era impresionante, ¿no? Pero por eso la Biblia nos advierte, no creáis a todo espíritu. Y Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros de igual manera, como ministros de justicia. Entonces, cuando vemos a Elías, que este es un caso muy especial, entonces Elías fue respaldado por Dios, fue acreditado por Dios al pedir que descienda fuego de lo alto para quemar aquella ofrenda que había presentado a Dios delante del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel quedó sorprendido al ver este prodigio de Dios. Era una maravilla y como efecto de eso mataron a todos los profetas de Baal. Entonces, lo extraño es que con este profeta Elías encontramos algo medio extraño, no medio extraño, totalmente raro, porque él cayó en las profundidades de la depresión. En Primera Reyes, en capítulo 17, se presenta para desafiar al rey Acab, ¿no? Y a un malvado rey y a Jezabel. Era una mujer terrible, hace matar a un hombre solamente para que al morir entregue sus tierras al rey, a su esposo, porque no le quería dar las tierras. Esta mujer hace matar a este hombre. Es otra malvada, una mujer impresionante, ¿no? Se trastorna con el poder. Ella misma tenía un problema en su corazón impresionante, pero después de que ocurre esto, matan a los 400 profetas de Baal, Jezabel se molesta con Elías y Elías tuvo que esconderse, huir para escaparse de esta mujer. Después de que ha visto caer fuego del cielo y ha tenido que matar a esos 400 profetas de Baal y otros profetas más, ¿cómo Elías escapando? Es que él cayó en una depresión. Hay unos que enseñan que la depresión tiene unas causas espirituales, dice. Y nosotros nos preguntamos, ¿Elías cayó en una crisis de fe? ¿En una crisis de depresión? Después de su hazaña en el Monte Carmelo,
pero él cumplía solamente lo que Dios decía en Deuteronomio 13:5, ¿no? Que si un profeta se levantaba, un soñador de sueños, dice capítulo 13, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara una señal y prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oídos a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y le seguiréis. Y el verso 5 es impresionante. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de medio de ti. Los israelitas tenían que matar a los falsos profetas, tenían que matar a aquellos que apartaban al pueblo de Dios. Y ahora Elías ha hecho esto precisamente, ha matado a esos 400 profetas de Baal y Jezabel, que había jurado matar a Elías, entonces Elías cae en una depresión impresionante. Y una pregunta teníamos que hacernos, ¿no? Es que esta crisis de depresión a la que entra Elías se produjo porque era un pecador. En otras palabras, la depresión es el resultado del pecado. Una enfermedad es ocasionada por el pecado, una enfermedad del alma es provocada por el pecado. La depresión no es pecado, por si acaso, ¿no? La depresión le da aún a los profetas, pero Elías no está pecando, no es un pecador. Es un estado de ánimo. Es algo que le está pasando. Es hombre como cualquiera, dice la Biblia. A cualquiera nos puede dar depresión. Y es un profeta de Dios. Y a este profeta de Dios le dio depresión. Hace rato leí un artículo de 4 pastores que se han suicidado. El último que se suicidó se asesinó por un tiro. Y esto ya nos tiene que llamar la atención. ¿Qué está pasando? En Estados Unidos me refiero. Está ahí en las redes. Entonces, hay una depresión. Perdón, la depresión es un estado de ánimo, ¿no? Es algo que nos pasa en la mente, ¿ya? Y hay una tristeza profunda, a veces se pierde el apetito, hay una dificultad para contenerse, hay sentimientos de culpa, hay una baja la autoestima, ¿no? Entonces son trastornos emocionales, ¿no? Y implican el pensamiento y la conducta, y Elías tuvo que escapar, ¿no? Sus pensamientos, ¿qué ha pasado? ¿No? Y escapó y días porque lo iban a matar, ¿no? Pero ratito antes, minuto antes, él ha visto fuego de Dios. Pues, lo primero es que la depresión no es pecado. A veces, ciertamente, cuando cometemos pecado, podemos estar deprimidos. Cuando cometemos pecado, podemos deprimirnos. Pero a veces simplemente algo pasa dentro de nosotros y nos deprimimos, no por causa del pecado. Y aquí Elías no es por causa del pecado, no es un pecador. ¿No? Lo sorprendente es que la depresión, ¿no? Un momento demasiado triste, vacío, irritable, puede tener y puede cambiarse por periodos de felicidad, de alegría excesiva. Le vamos a llamar esto manía. Bueno, los que saben, los entendidos le llaman manía. Y la manía también es un estado de ánimo. A veces pensamos que es hacer ciertas cosas. No, es un estado de ánimo la manía. Puede estar eufórico, expansivo, irritable. Y hay un momento de elevado nivel de energía.
entonces puede estar hiperactivo. Entonces, esa es la manía. ¿Mm? Entonces, hay que tener cuidado. Y para mí que hay cultos en los que hay personas que pasan de una depresión, de un momento muy deprimido, con la música, con las palabras, pasan a un momento de manía, como el lado opuesto. Ya hay una manía. Entonces, hay que tener realmente mucho cuidado, ¿no? Entonces, alguien que está deprimido por la música y por las palabras que le están repitiendo, entonces llega a ese momento eufórico y exaltado que se llama manía, ¿no? Excesivo humor. Y eso, para mí, que ocurre dentro de los cultos. Y hay algunos que son expertos para eso. Pero dejemos todo esto, porque noten, ya me he apartado de hablar de la Biblia y me he introducido, me he alejado de la palabra de Dios y estoy volcándome a cuestiones de la ciencia, a cuestiones humanas, a cuestiones de la psicología sobre todo. Y lo que tenemos es que hay mucha psicología hoy en día en la iglesia. Ya no se predica la Biblia, se predica psicología. Entonces hay un gran problema. Entonces tenemos que retornar nuevamente a la palabra de Dios. Para darle un final a este asunto, hay algún predicador en Miami, sobre todo, que escuché ha hablado que el COVID-19, o sea, el coronavirus, es un espíritu demoníaco. Y les pedí a la congregación, a su congregación, que se olviden de eso y vengan a los servicios, les pedía. Pero luego ha orado, hay algún video por ahí que ora y declara ya deshecho, muerto, y declara que ya no hay más coronavirus, declara que todos son sanos, declara que esto ya ha sido vencido. Sin embargo, a la fecha, esa su congregación ya no se está reuniendo. Él mismo ha decidido ponerle un alto porque las autoridades en Estados Unidos, en Miami, están luchando contra el coronavirus y ese es un profeta falso, ese es un falso apóstol. Hay muchos de ellos. Ese mismo apóstol declaró que, ¿cómo se llama? Un huracán, el huracán Irma, en el 2017, también se iba a ir, que se iba a deshacer y todo eso. Lastimosamente, septiembre del 17 mató 134 personas, 50.000 millones de dólares de pérdida por este huracán, a pesar de que este hombre, que se llama apóstol, decretó que ya todo eso iba a ser superado. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. No podemos creer en estos hombres que están últimamente hablando o se declaran apóstoles, porque son falsos y sus profecías son falsas. Escuché a algunos tal vez recuerdan al hermano Pablo y dice el hermano Pablo, los sufridos piensan en Dios en momentos de gran calamidad. Y es cierto, en momentos de gran calamidad la gente puede volver a Dios. Y una crisis no es catastrófica, sino puede elevar a las personas y hacer que busquen a Dios. Entonces, veamos finalmente esto que para mí es importante, ¿no? Hay extraños movimientos curativos, ¿no? Muy ligados a la psicología, muy ligados. Hay que tener cuidado. Entonces, repetimos Juan 4.1, no creáis a todo espíritu. En Hechos 19.11 decía, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Sí, porque estaba esperando que volviese a Dios. ¿No? Hay unos que hablan de maldiciones generacionales. Si fuera verdad, entonces teníamos que quitar de la Biblia 2 Corintios 2.17 o 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿no? Y aquí todos son hechos nuevas. Para nosotros, hijos de Dios, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, los dones apostólicos eran para los apóstoles. Ellos han tenido esto, como vemos, Pedro hacía, dice Pablo, ¿no? Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios estaba detrás de cada uno de esos milagros.
Hoy en día no tenemos esa seguridad. Hay que tener discernimiento y cuidado, ¿no? Más bien hay un tema del ocultismo detrás de todo esto. Y hay que tener, como les decía, en la India hacen eso, pero no es por Dios, sino es porque hay ocultismo, ¿no? Entonces un profeta es un portador de la palabra de Dios y como hemos leído también en Corintios, para nosotros Cristo crucificado, eso predicamos, ¿no? Y hay que también cuidarnos de las filosofías y de huecas sutilezas, dice el apóstol Pablo, ¿no? Bien, entonces aquí podemos quedar este artículo de la declaración de fe. Nata, es todo tuyo. Si hay alguna pregunta, alguna consulta de ustedes, adelante. En- no me acuerdo, en Juan 13:24 creo que es. Muchos de los que hacen milagros, he escuchado los que hacen sanidades o se apoyan en ese versículo de que Jesús dice que mayores cosas que mí harán. Entonces yo me preguntaba si está bien apoyarse en eso o cómo es cosa. Para cuando vemos así un pasaje, un versículo, siempre debemos ir al contexto, entender qué es lo que, dónde está dicho, ¿no? Debe haber versículos antes, versículos después, y hay que entender todo el contexto. Si no, vamos a cometer un grave error de interpretación, sacar al texto de su contexto, ¿no? Y en este pasaje está hablando, el capítulo 14, de algo que es sorprendente, ¿no? Le está diciendo que no se turbe vuestro corazón, ¿no? Está empezando así el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, Él va a volver. Bien. Ahora, en este 14:12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿no? Eh, lo, así como hemos dicho, detrás de un prodigio está el poder de Dios, que en realidad es quien está haciendo las cosas, ¿ya? Y no somos nosotros. El asunto es creer que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, porque ya soy hijo de Dios, entonces yo puedo hacer un milagro, y no es verdad. Hay que tener mucho cuidado. Dios hace, según su plan, según sus propósitos, obras, las cosas que Él quiere. Ahora, mayores cosas que estas, vea. Hay dos ejemplos que me gusta citarlos, ¿no? En la iglesia hay dos hermanos y un caso es de un fumatélico empedernido. Y él contó muchas veces que, a mí, ¿no? Que siempre ha querido dejarlo antes de ser hijo de Dios, pero nunca pudo. Hasta que él vino a la iglesia escuchando el evangelio. Cuando él aceptó a Cristo en su corazón, dice, al salir de la iglesia, el olor del cigarro me hace revolcar el estómago. Hasta el día de hoy, dice, yo no he vuelto a probar ni una vez el cigarro. Detesta el cigarro, detesta lo que había hecho. Y el otro caso es de un hermano que estaba antes con un grupo de alcohólicos anónimos en Moneypata, en la zona de Moneypata. Él estaba con ese grupo y las hermanas y les daban alimento y les predicaban. Y de ese grupo en el que esta persona alcohólica estaba, él fue el único que ha salido. Y me contó que él ahora es un plomero, hace instalaciones, ¿no? De agua en el alto. Y lastimosamente por la costumbre, cada vez que cerraba un trabajo, le
ponían delante de él unas cajas de cerveza y comida. Y tuvo que enfrentarse un momento, ¿no?, a esto. Y hace o no hace, sigue o no sigue. Y él me dijo, no. Al principio me escapaba. Pero después, a medida que él, sus convicciones han sido firmes, él pudo decirles, no, yo no me sirvo. Invítenme al refresco, pero no me voy a servir cerveza ni alguna bebida alcohólica. Y qué mayor milagro es ese, poder traer a los pies de Cristo a una persona consumida por un vicio. ¿Qué milagro más podemos esperar? Y para mí ese es el mayor milagro. Que alguien que rechaza la gracia de Dios en un momento cambie de opinión. Que entiende el Evangelio y venga a Cristo. Esto sí es sorprendente. Entonces, hará mayores y aún mayores hará que yo. ¿Cuántos han aceptado a Cristo cuando él estaba caminando por Israel? De los israelitas me refiero, ¿no? ¿Cuántos? Pocos, ¿no? Más lo rechazaron. Pero cuando a Pedro le tocó predicar en su primer y su segundo sermón, 3,000, 2,000. En total, 5,000 personas creyeron, solo por la predicación. Y esto estamos recordando lo que Pablo dice, ¿no? En 1 Corintios 1:21. Y dice esto, ¿no? Pues ya que la sabiduría de Dios, 22, ¿no? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué debemos hacer? O ahora nosotros, esto. Para nosotros, dice Pablo, 23, pero nosotros predicamos milagros. No predicamos milagros. Nosotros predicamos entonces liberación de deudas de los bancos. No predicamos eso. Nosotros predicamos entonces éxito en el amor, éxito en parejas que se están rompiendo. No, ese no es nuestro mensaje. Pablo está diciendo claramente, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Él puede resolver. Él tiene el poder para resolver los problemas. Nuestro mensaje ahora es predicar a Cristo y no lo otro. Y hay muchos que han cambiado, ¿no? El verdadero mensaje del Evangelio, que es Cristo, ven a la iglesia y te vas a sanar, ven a la iglesia y vas a tener plata, ven a la iglesia y vas a tener éxito en el amor. Y eso nos aparta en realidad de la verdad. O en este tiempo sobre todo, ¿no? Del coronavirus, lo que necesitamos es Cristo, predicar a Cristo. La gente necesita a Cristo. Y el mayor milagro es ese. Que haya, aún para mí, que están apareciendo así grupos de estudio bíblico en nuestras iglesias. Un milagro. Antes no querían saber de la Biblia, pero ahora están buscando con apetito aprender la palabra de Dios. Y hay que invitar a los que no conocen, a los incrédulos, para que participen de los estudios bíblicos, para que aprendan de Dios. ¿Qué tiempo nos está dando Dios más bueno, más importante? Hay que utilizarlo para hablar también del Evangelio, no para predicar lo que uno quiere escuchar, sino realmente ese prodigio maravilloso. Hay cosas mayores, dice Juan, ¿cierto? Que haya vidas cambiadas, transformadas por Cristo. No deudas pagadas, no salud arreglada. El Señor lo arreglará, el Señor sanará, el Señor hará lo suyo. Pero es el Señor, es una cuestión del Señor, no una cuestión
nuestro tema es predicar a Cristo crucificado. Bien, espero haber aclarado, Nata, tu interrogante. Sí, gracias, pastor. Tenemos un minutito. Ani, tal vez puedes lanzar tu pregunta. Gracias. Solamente, pastor, tal vez nos podría mencionar la diferenciación entre milagros, el hacer milagros y el tener fe, porque la mayoría de los milagros que vemos en la Biblia de parte de Jesús es porque cada uno ha tenido fe. Tal vez nos podría mencionar, pastor, esa aclaración. Ya. Es terrible, ¿ya? Esto es una confusión fatal en eso, ¿no? Y justamente estos que se llaman apóstoles, predicadores, ¿no? De mega iglesias, tuercen la escritura. Entonces, el que viene al Señor tiene, según a Corintios, ¿no? De modo que si alguno viene a Cristo, ¿no? Nueve criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas, ¿cierto? Venimos, somos hechos nuevos. Bien, entonces, como hijos de Dios, teniendo a Cristo en nuestro corazón, el trato de Dios con sus hijos es diferente. Él sabe qué necesitamos. Si se nos cae hasta un pelo de la cabeza, Él sabe que se ha caído de la cabeza y sabe que necesitamos. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? El tema ahí es cómo orar. Solamente era pedirle que por favor nos aclare que es muy diferente el tener fe y el decir que hacemos milagros y hacernos publicidad como lo hacen algunas congregaciones, ¿no? Es diferente el que nosotros tengamos fe y hay sanidad por fe, porque en la Biblia aprendemos que la mayoría de los milagros, bueno, en sí todos los milagros han sido por fe. Esa aclaración, pastor. Ya. Sí, hay que tener cuidado con ese tema, ¿no? Lo que estamos diciendo sobre la fe y los milagros. Y, por ejemplo, hay un caso en Mateo y Marcos que los amigos de un hombre paralítico abren el techo de una casa y donde Jesús estaba. Lo abren el techo porque no podían acceder a Jesús y tienen que bajarlo al hombre por el techo, ¿no? Entonces, Dios, al ver la fe de ellos, dice el pasaje, ¿no? Al ver la fe, no en el enfermo, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Pero para aclararnos mucho el tema, tenemos que hacer, ver el panorama tal como es, no como queremos verlo. Y el panorama es que la cruz de Cristo es la que marca la diferencia, es la señal que marca la diferencia. Entonces, hay unos milagros hechos antes de la cruz y hay otros después de la cruz. Y cuando vemos este caso, por ejemplo, de estos 4 amigos, ¿no? Dice la fe de ellos. ¿Eso es antes o después de la cruz? Es antes de la cruz. Entonces, Jesús sanó a este hombre por ver la fe de ellos. Y uno dice, pero ¿cómo? Entonces, el enfermo no tiene que ejercer fe, ¿o qué hacemos? Y también, por un lado, ¿no? Por el otro lado es que, ¿qué pasa si somos sanados, pero sanados, me refiero a que recuperamos la salud física, cáncer, dolor de rodillas o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Qué tal con ser sanos de una enfermedad? Como esos 10 leprosos, 10 fueron sanados, uno vino a agradecer a Jesús, pero de todos los que son sanos, que podría Dios sanar a todos. ¿Y qué tal si ninguno cree en Cristo? ¿De qué le sirve ser sano? Uno quiere estar sano físicamente, pero ¿y su espíritu y su corazón? Está en pecado. Y tal vez algunos que han sido sanados entre las iglesias, pero después se han ido. Sí, han ido a buscar lo que querían de Dios. Han tenido eso. Pero han rechazado la gracia de Dios. Van a estar sanos. ¿Y dónde se van a ir al final? ¿Son hijos de Dios? No. Querían ser sanos. Entonces, hay que tener cuidado con el antes y el después de la cruz, ¿no? Para nosotros, hijos de Dios, toda nuestra vida está en las manos del Señor.
todo lo que nos pase está en sus manos. Y el enfermar para los hijos de Dios, precisamente estos apóstoles y pseudoapóstoles y predicadores enseñan tan torcidas las cosas y la cruz la mueven a otro lado, ¿no? Ese punto de referencia, esa señal la mueven a como quieran. Entonces, muchos en la iglesia están siendo confundidos. Porque nosotros como hijos de Dios, cierto, ¿podemos enfermar? Sí. Dicen que ya esa sanidad, ¿no? En realidad es un problema hablar de ese tema, ¿no? Porque un problema tal como lo enseñan ellos, no como la Biblia lo enseña. Porque Dios permite que nosotros nos enfermemos, sí. ¿Tenemos dolor de muela? Sí. Hay algunos de los predicadores y de esos apóstoles que se están tiñendo el pelo. Se hacen mejoras en el rostro, ¿no? Hay cirugías en el rostro. Pero si ellos no debían hacer esas cosas, si supuestamente sus enseñanzas son verdaderas, no tendrían que hacer eso. Es que no es de Dios lo que enseña. Y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la fe de un hijo de Dios es, sí, Señor, si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, aquí estoy, Señor. No lo otro que están enseñando, ¿no? Quiero. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y nosotros, como hijos de Dios, como siervos del Señor, dependemos. Si es su voluntad, me enfermo. Y esto seguro a muchos no les va a agradar porque mostrar la palabra de Dios frente a lo que estos hombres dicen en la iglesia, y los hombres, mujeres, ¿qué cosa van a creer? ¿Qué van a preferir creer? Lo que dice la mayoría, ¿no? Pero atender a la palabra de Dios, eso no quieren, ¿no? Y hay un desconocimiento de la palabra de Dios y por eso hay tanta confusión sobre este tema, ¿no? Y el tema de la sanidad espiritual, que cuando esto acabamos, es demasiada psicología. He estado leyendo salmos estos días y me parecía que el tema está ahí resuelto. Basta con estudiar los salmos, sobre todo el primero, segundo, tercera división de salmos. Está ahí muy clarito. Y Dios permite que estemos afligidos y todo. Sí, Dios permite. Entonces, sabemos que hay milagros de Dios y hay milagros que no son de Dios. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. Nuestro artículo tendríamos que añadir algunas cosas más para precisar este elemento, ¿no? Espero, Ani, poder aclarar tus dudas. Gracias, pastor. Sí, quería hacer una consulta. Cuando nos realizaba la explicación, pastor, había un vacío. Decía una pregunta: ¿la enfermedad es producto del pecado o es provocado por el pecado? Decía. Tal vez nos puedas responder esa pregunta. Y también quería saber si desde los inicios de la Iglesia Evangélica de Dios, en la declaración de fe, ¿estaba inserto este artículo? O quizás hay un cuidado por el tema de su interpretación, ¿no? Esos dos. Ya. La primera pregunta, ¿me puedes repetir? La enfermedad es provocada por el pecado. Ya. Ese era un pensamiento en Israel, que toda enfermedad era producto del pecado. Es decir, eran pecadores y hay casos, ¿no? Que frente al Señor Jesús, ¿no? Le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? ¿No? Y Jesús les dice, no, ni este ni su padre. No es un problema de una enfermedad generacional, de un pecado generacional. Era para la gloria de Dios, que es diferente. Pero el judío creía que era así las cosas. Ese es un pensamiento judío, pero erróneo. También
Otros pueblos tenían esa misma idea de que era por un tema de pecado, que había enfermedad. Aún aquí en los Andes hay ciertas ideas así, ¿no? Que hacemos mal y nos enfermamos por haber hecho mal, ¿no? Por haber caminado en lugares malos, también nos enfermamos. Y la iglesia está entrando peligrosamente, o ya ha entrado más bien a predicar un evangelio pagano en este sentido, ¿ya? Porque creen más en esas cosas que en la Biblia. Y hay predicadores que enseñan más estas cosas que lo que dice la Biblia. Entonces, esto ya está mal, está equivocado, ¿no? Totalmente. Entonces, hay, para aclarar, ¿no? En la Biblia tenemos que hay, como el caso de David, Salmo 51, el pecado genera un vacío, una crisis en el verdadero creyente. No apartes de mí, ¿no? Devuélveme el gozo de tu salvación, le pide David. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Claro, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba permanentemente en la persona. Y David lo está expresando claramente. Entonces, hay pecados, perdón, estados de ánimo alterados, tristeza, por un tema de pecado, sí. ¿Hay enfermedades que pueden causar los espíritus? Bíblicamente, sí. ¿No? Vemos en los evangelios este asunto. Y las enfermedades no son espíritus. Si hay algún médico, por favor, aquí va a corroborar, ¿no? La enfermedad no es un espíritu. Y fascinante lo que tenemos ahora, ¿no? Lo que pasa en el mundo, la pandemia de lo que nos está pasando, es un virus, no es un espíritu. Pero hay esos apóstoles, predicadores, ¿no? Que creen que la enfermedad es un espíritu y eso no es verdad. El que tenemos en la pandemia es un virus. El virus no es un espíritu, tampoco es un ser definido, es un virus, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y sobre todo en medio nuestro hay que tener discernimiento para entender, ¿no? Una enfermedad que realmente es causada por un espíritu o una enfermedad que es la mayoría, ¿no? Que es producto de nuestra forma de vida, ¿no? Y eso en cuanto a pecado y la enfermedad, ya de un espíritu, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Luego, de la declaración de fe, es cierto, ¿no? Para la declaración de fe de 1967, no había este artículo. Y había una parte en el artículo que referido al Espíritu Santo y a la santidad que ya no está, ¿no? Ahí estaba escrito, han sacado esa parte, ¿no? Lastimosamente, que indicaba que creemos en la obra del Espíritu Santo con obras sencillas, así, textualmente era así, ¿no? Obras o manifestaciones sencillas del Espíritu Santo. Y es verdad, son manifestaciones sencillas. Hay milagros que están ocurriendo, pero no se dan cuenta los hermanos ni las hermanas. Hay muchos que no se dan cuenta. No hay cosas que Dios hace en nuestra vida y no se dan cuenta nuestros hermanos, porque no tienen el discernimiento para entender qué cosa está haciendo Dios. Y pueden atribuir a cualquier cosa, ¿no? A su fe, a su propia fe, a sus propios esfuerzos, ¿no? Pero están equivocados porque hay cosas muy sencillas. Y Dios no está buscando últimamente decir, créanme, yo soy Dios. Sobre todo en Bolivia. En Bolivia hay un espíritu religioso muy grande. Todos creen en todo. Hasta en piedras, ¿no? Todos creen en todo en Bolivia. En Perú debe ser lo mismo, Ecuador también debe ser lo mismo. Todos creen en todo. Entonces, hay ese elemento en nuestra región andina, creemos, y
está en la creencia de mucho paganismo, entonces eso se está incorporando a la iglesia. Justamente personas llamadas apóstoles y profetas que ya no estudian la Biblia, ¿no? Y están metiendo a la iglesia y la iglesia no está pudiendo responder frente a eso. Y si que ha sido alterado, ha sido añadido este artículo, es cierto. Como les digo, ese artículo anterior del 67, 1967, decía que creemos en manifestaciones sencillas del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas así. Y las puedo comprobar casi, ¿no? Las puedo comprobar y les contara, ¿no? Tantas cosas que a un principio uno no se da cuenta, pero si no, pero esto no puede ser así nomás de que ocurran, sino tiene que haber alguien, Dios, que ha hecho estas cosas, ¿no? Así, sorprendente. Bien, espero aclarar algo de tu pregunta, Olga.